Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, guía de estudio en mano, bajo la conducción del Espíritu Santo. Hoy vamos... Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, guía de estudio en mano, bajo la conducción del Espíritu Santo. Hoy vamos a tocar un tema de mucho interés, como siempre. William Miller, o bien conocido ya en nuestro medio como Guillermo Miller y la Biblia. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Es un alto privilegio para nosotros saber que ustedes están ahí, listos para compartir con nosotros el estudio de las Sagradas Escrituras. Y qué bueno es saber que el Espíritu Santo está siempre en la mejor disposición de guiar nuestras mentes cuando dedicamos tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia. En esta hora, como cada día, nos place saludar al pastor Cristian Veras. Está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones de igual manera para ti. Que el Todopoderoso siga guiando y dirigiendo tu vida, pastor y amigo. Muchísimas gracias, pastor. Dios le guarde, de verdad, de todo corazón. Amén, amén. Que el Todopoderoso les guarde a cada uno de ustedes en este día también. Shalom, Maranata. Vamos a orar. Querido Padre, gracias. Gracias, querido Dios, una vez más, porque tenemos esperanza en tu palabra. Tu Biblia es, oh Señor, una fuente inagotable de sabiduría que nos ayuda a tener la esperanza que necesitamos para estos días difíciles, cuando el pecado, la enfermedad, la opresión y todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor nos quiere desanimar. Tu palabra nos anima a seguir adelante confiando en la promesa de tu segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hoy vamos a hablar de un personaje que históricamente se identifica como un hombre que estudió paso a paso las Sagradas Escrituras. Desde un texto a otro, un versículo a otro, no pasaba a otro versículo sin interpretar lo que quería decir ese versículo de la Biblia, y llegó a determinar un día que Jesús iba a venir a esta tierra. De ahí que se conoce las grandes campañas o las conferencias que daba un hombre llamado William Miller o Guillermo Miller, y fue un hombre, repetimos, que se dedicó a estudiar la Biblia de manera consciente por varios años para interpretar algunos pasajes de la Biblia que tenían que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted podría ampliarnos un poquito más acerca de este personaje y por qué él predicaba sobre la segunda venida de Jesús? Sí, pastor, cómo no. William Miller o Guillermo Miller, como usted decía, fue un granjero que cuando la tercera parte o 3/3 parte de los habitantes de Estados Unidos vivían en granja, este hombre también vivía en una granja en los Estados Unidos de América. Ahora, este hombre recibió un llamado especial para predicar, y su proclamación era la segunda venida de Cristo, con una Biblia en la mano, un bolígrafo o un lapicero y una mascota, o un cuaderno, una nota, como usted desea entender. Él comenzó a estudiar el Génesis
y a comparar un texto con otro, y no avanzaba hasta que pudiera entender el significado completo del mismo. De ahí es que conocemos las 12 reglas de Miller de interpretación bíblica. El hombre fue dotado por el Espíritu de Dios con un conocimiento impresionante, y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, él es comisionado para dar el surgimiento a un movimiento que dio lugar a la proclamación del Evangelio de la segunda venida de Cristo. Él fue juez de paz, trabajó en diferentes puestos o cargos en su ciudad natal, como en una ocasión, por ejemplo, fue elegido condestable, comisario y también juez de paz. No era un agricultor normal, era un hombre estudiado y que, de hecho, en algún momento fue escéptico, pero que se convirtió al Señor. El Dios lo llamó, y esto no encontramos a un precursor, un Juan el Bautista para ese tiempo de la segunda venida de Cristo. Este Miller, pastor, fue un hombre excelente, extraordinario. Predicador laico bautista, fue militar, como usted bien puntualizaba, campesino, jefe cívico local en Lowhampton, allí en el este de Nueva York, en los Estados Unidos. Este Miller, usted bien está puntualizando, fue un estudiante de la historia y la profecía bíblica. A partir de sus estudios comenzó a predicar por allá por el año 1834 sobre el inminente regreso de Jesús aquí a esta tierra. Este Miller es considerado como el fundador del movimiento millerita, del movimiento adventista de los años 1830-1840 en Norteamérica, y entre sus descendientes espirituales directos existen varias denominaciones, incluyendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual nosotros pertenecemos, y definitivamente que hay que estudiar la vida de este hombre y qué fue lo que lo movió, señores, para hablar acerca de la venida de Cristo Jesús. Parece ser que en ese tiempo, pastor, cuando este hombre es llamado para predicar sobre la segunda venida de Cristo, la cristiandad se había acostumbrado y no veía como tanta importancia de predicar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, ¿qué fue lo que movió a Miller a estudiar de forma considerada la palabra de Dios y predicar acerca de los hallazgos que había encontrado en torno al regreso de Jesús? Claro que sí, pastor. Ya habíamos visto en la historia como en 1798 Luis Alexander Berthier hizo prisionero a Pío VI. Habíamos visto como el 1 de noviembre de 1755 ocurrió un gran terremoto en Lisboa que marcó un hito en lo que tiene que ver con el tiempo del fin. Ya habíamos visto que el 19 de mayo de 1780 es conocido en toda la historia como el Día Oscuro. El Papa es apresado, ocurre un gran terremoto, el día se convierte en noche repentinamente y no fue un eclipse solar. Las estrellas cayeron del cielo el 13 de noviembre de 1833 y la gente comenzó a pensar que esto podría haber sido señales de la segunda venida de Cristo. Y entonces comenzaron a buscar y dijeron, el hombre de Dios fue apresado. ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Y cuando comienzan a indagar, hubo un movimiento en todo el mundo. En todo el mundo. No fue solo Guillermo Miller, no fueron solo los en Estados Unidos de América. Los musulmanes, judíos, comenzaron a proclamar ese movimiento de la esperanza escatológica, y esa esperanza se apoderó de las personas en los Estados Unidos, en Alemania, Escandinavia, Francia, Suiza, Holanda. Un historiador de la época llamado John McMaster, él informa que casi 1 millón de personas de los 17 millones en los Estados Unidos participaron de este movimiento. Por ejemplo, las expectativas eran tan serias, pastor, y eran tan altas que parecían estar reforzadas por la profecía bíblica. Los líderes religiosos incluso determinaron una fecha precisa para los cálculos proféticos de 1844, que no fue solo Guillermo Miller.
notamos que la misma fiebre se apoderó de los judíos y los musulmanes. En el judaísmo, el renacimiento del judaísmo europeo a través del hasidismo incluía una predicción de la venida del Mesías para el año 5603. Y también que viene siendo nuestro 1843-1844. Los musulmanes, la Bahá'í, arribaron a una conclusión similar. Por ejemplo, la Bab, que es la puerta que se abre a un imán oculto, dice que aparecería en el año 1260 de la Hégira, es decir, 1844. Entonces dicen que esto sería en el mundo secular. Este nacimiento, también el nacimiento del marxismo, con sus esperanzas y optimismo en el progreso humano, proclamó también la expectativa de un mundo nuevo. Y eso dio sentido a que se levantara un movimiento, repito, no solo en Estados Unidos, sino también en muchos lugares del mundo donde hombres paralelos a Guillermo Miller comenzaron a proclamar ese movimiento. Perfecto. Es importante destacar que aunque él tenía una fe cristiana, hubo un momento en que como que se sintió un tanto apático a esas creencias, y luego que el Espíritu Santo lo tocó de nuevo, decidió él también unirse al estudio de la Biblia para ver lo que la Biblia enseñaba sobre la segunda venida de Cristo. Y así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir lo que es la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también en este caso utilizó a este gran hombre de Dios llamado William Miller o Guillermo Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Es importante recordar, hubo un tiempo en que este tema no revestía tanta importancia, pero Dios fue moviendo los corazones de muchas personas para que vieran esa gran verdad que estaba ahí en la palabra de Dios. Y mientras Miller estudiaba las Sagradas Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba profundamente, más de lo que podría él imaginar. Entonces, ¿cuál fue el método que siguió? Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el libro de Génesis y no avanzaba en su lectura a medida en que podía entender el pasaje en cuestión. Y al comparar un pasaje con el otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma, y es así como Miller va conociendo sobre esa gran verdad del pronto retorno de Jesús a esta tierra. Noten ustedes, señores, el énfasis que estamos haciendo. Cuando Miller empezó a amar la palabra de Dios, duró varios años estudiando las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mirando esas grandes verdades, y ese es un ejemplo maravilloso para nosotros también, amar tanto la palabra de Dios que no pueda pasar de un pasaje de la Biblia a otro hasta que usted no haya entendido a la perfección ese pasaje que está estudiando. Y eso pasó con Miller y el tema del regreso de Jesús a esta tierra. Así es. Ahora, pastor, es bueno que nosotros sepamos que Dios de una u otra forma colocó en las mentes de muchas personas este movimiento. No habría de ser solo en la mente de Guillermo Miller, porque el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad. Es un interés simultáneo, no solamente con Miller, otros también hablaron sobre la segunda venida de Jesús. De hecho, si usted me permite, yo voy a mencionar algunos. Claro. Por ejemplo, tenemos que Cotton Mather, el influyente ministro puritano, él sugirió que el fin del mundo ocurriría para 1697, que fue el primero en hacerlo. Luego lo cambió a 1716 y posteriormente a 1736. Jonathan Edwards, que usted lo conoce y muchos estudiosos cristianos conocen al famoso evangelista Jonathan Edwards, uno de los grandes teólogos protestantes, ex rector de la Universidad Princeton, señaló que el año 1886 este sería el fin del mundo. 1886. Evangelista, teólogo, también
el otro evangelista famoso, Carlos Finley, él declaró que en 1835 el milenio podría comenzar en solo 3 años, es decir, para 1838. John A. Brown, igual que Miller, fijó al final de los 2300 días de Daniel capítulo 8 versículo 14 la venida del Mesías. Y el banquero inglés Henry Drummond dedicó la mayor parte de sus recursos financieros a advertir a la gente que la venida de Jesús ocurriría en 1847. Como también creyó el anglicano Joseph Wolf, William C. Davis, quienes creyeron y enseñaron que para 1843 y 1844 o 1847 habría de ocurrir algún gran acontecimiento relacionado con el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Podemos ver que hasta un juez católico romano del Tribunal Supremo de México, el magistrado José de Rosas, formaba parte de la plétora de personalidades influyentes que esperaban con expectación el fin del mundo para esa época. Es decir, pastor, estimados amigos, no estamos hablando solo de Guillermo Miller, estamos hablando de que Dios colocó en las mentes de muchos hombres el concepto, la premura de que Cristo volvería, porque usted en una ocasión hablaba de que había dejadez en cuanto a la segunda venida del Cristo. El mundo estaba, que todavía lo está, como los días de Noé, y la gente, muy olvidada de que Cristo vendría, comenzó a hacer otras cosas, y Dios puso en las mentes de estos hombres, de miles de ellos, la premura, la intención de proclamar el regreso de Cristo. Hoy nosotros debemos hacer lo mismo y proclamar, seguir proclamando, porque la venida de Jesús es inminente. Este movimiento estuvo tan fuerte que tenía que ver con la pronta venida de Jesucristo. Miller, como uno de los, el cabeza principal sobre este tema, Dios lo utilizó de manera muy extraordinaria. Hemos sido enfáticos al decir que él tomó muy en serio el estudio de la palabra de Dios y que iba de versículo en versículo tratando de interpretar cuál es la voluntad de Dios en torno a ese tema. Hay varios versículos de la Biblia que motivan a estudiar las Sagradas Escrituras, como es el caso, por ejemplo, de Isaías capítulo 28, versos 9 y 10. Allí se nos dice lo siguiente: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. De esa manera estudiaba Miller las Sagradas Escrituras, y Proverbios capítulo 8, los versículos 8 y 9, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. San Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y finalmente, en torno a esa dirección de la importancia de las Sagradas Escrituras, dice 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue la profecía traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, una cosa hemos dicho en algunas ocasiones y hemos dado algunas pautas de interpretación bíblica. Hablé de las 12 reglas de Miller, de interpretación bíblica de Guillermo Miller. Los reformadores como Martín Lutero, Tyndale, Wycliffe, entre otros, John Knox,
Ellos diseñaron reglas de interpretación basadas en la Biblia. Pero los pioneros adventistas como Guillermo Miller, Elena de White, Jaime White, entre otros, Harold Weiss, muchos, diseñaron reglas de interpretación basadas en las de los reformadores, pero mejoradas. Los adventistas, pioneros adventistas, avanzaron más que los reformadores en los conceptos de interpretación bíblica. Hoy en día, estos conceptos de interpretación bíblica han avanzado bastante y Dios sigue dando luz a su iglesia en cuanto a la interpretación de su palabra. La interpretación bíblica no es algo aislado que usted lee un pasaje y lo interpreta como le parece, o sobre todo el concepto de presunción, que dice el Espíritu Santo me va a decir si yo estudiar lo que significa ese pasaje. Hay algunos religiosos que se van a ese extremo. Satanás en el gran conflicto los lleva ahí para que tergiversen el texto bíblico. Otros, por ejemplo, dicen con una bula papal se resuelve el concepto de la interpretación bíblica. Y ahí también están en otro extremo, poniendo entonces en contraposición con la Biblia lo que dice Pedro, que nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Encontramos, pastor y estimados amigos, reglas de interpretación. Por ejemplo, las profecías bíblicas se interpretan diferente a un texto normal. Usted no puede tomar una profecía para interpretarla como interpreta cualquier texto de la Biblia. ¿Cómo yo sé cuándo debo interpretar un texto y cómo? Primero determinar qué tipo de escrito es. Si es un salmo, si es una poesía, si es una profecía, si es profecía clásica, si es apocalíptica. Cuando determino el tipo de escrito, entonces conforme a eso se hace la interpretación de acuerdo a los principios de interpretación bíblica. Porque en las profecías apocalípticas, pastor, hay símbolos y también hay figuras que no están en un texto normal. Yo no puedo interpretar dragón como un hombre, porque nunca en la Biblia se interpreta eso. No hay ninguna base para eso. ¿Me hago entender? Sí, claro. Aparece, por ejemplo, día por año en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, y en Números 14, 34. Pues ya cuando yo llego a una profecía como la que Dios le dio a Ezequiel, te estoy dando 40 días por 40 años. Ya yo sé que hay un principio bíblico y eso se llama interpretación, y es así como debemos interpretar la palabra de Dios. Efectivamente, cuando usted se ponga en contacto, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 1, versos 7, 2, 45, Primera de Pedro 1, 10 y 11, Apocalipsis 1, del 1 al 3, se dará cuenta que hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta para la interpretación de esos pasajes de la Biblia. ¿Cree usted, pastor, que cuando Guillermo Miller empezó a estudiar de manera delicada y cuidadoso ciertos pasajes de la Biblia, tenía como norma establecer esto, de dónde la Biblia trae esa figura, vamos a ver qué dice el Nuevo o el Antiguo Testamento sobre esa figura, y fue pasando de texto en texto para interpretar luego la gran venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra? Correcto, totalmente. Guillermo Miller comenzó a estudiar con deseo, número 1, número 2, sinceridad, y número 3, con devoción, ahínco. Y Dios promete a todo aquel que estudia su palabra con esas condiciones, bendecirlo con el concepto o con el conocimiento de su palabra, con la interpretación del texto. Eso hizo Guillermo Miller, y eso favoreció a que dieran con lo que tiene que ver con una interpretación prácticamente perfecta. Se equivocaron, por ejemplo, no en el cálculo del tiempo, sino del evento. Que más adelante, pues nosotros queremos que la gente se mantenga a la expectativa. Así es. Para que estudie con nosotros qué fue lo que pasó con Guillermo Miller cuando daba estas campañas acerca de la segunda venida de Cristo, y por qué
se permitió que estas cosas sucedieran. De manera que, siendo reiterativo y montándonos en el comentario del pastor Veras, hay que entender que los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Hay mucha gente que cuando empiezan a leer los libros proféticos creen que eso es algo misterioso. No, ahí en la palabra de Dios, en las Escrituras, usted encontrará la interpretación de esos pasajes. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. Guillermo o William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas, y la misma Biblia explica claramente esos símbolos proféticos de los cuales usted está hablando, pastor, y de ahí nuestra insistencia de que con una Biblia, una concordancia en la mano, pluma, papel, lápiz, para usted ir anotando, usted se va a sorprender la forma correcta en que el Espíritu Santo le va guiando para que usted pueda estar empapado de estos grandes temas de la palabra de Dios, y especialmente del tema que tiene que ver con la segunda venida de Jesús a esta tierra. Por supuesto. Ahora, pastor, Miller comprendió de manera cabal que la mejor manera de entender las profecías es permitir que ésas se interpreten a sí mismas. Él se basa en un texto. No va de un texto a otro andando sin entender ese. Él estudió el texto en su propio contexto, y entonces después de eso fue que comparó con otros textos. Por ejemplo, usted no puede, cuando encuentra un texto, buscar uno parecido y decir, esto es esto, sino que tiene que interpretar en ese autor, en ese libro, en ese capítulo y en ese versículo o texto, primero estudiar eso y luego va ampliando el concepto, y es como el Espíritu Santo va iluminando. Él interpretó, por ejemplo, que la Biblia claramente, cuando habla de símbolos proféticos, como las bestias representan reyes o reinos, Daniel 7, 17 y 23. El viento representa destrucción, Jeremías 49, 36. El agua representa pueblos o naciones, Apocalipsis 17, 15. La mujer representa la iglesia, Jeremías 6, 2, Efesios 5, 22 al 32. De manera que cuando él encuentra un símbolo con esa concordancia, él buscaba, si era mujer, buscaba la palabra mujer en la concordancia, lo llevaba donde quiera que aparecía esa palabra en la Biblia y veía cómo se iba relacionando. Y cuando no se relacionaba, él lo desechaba. Y entonces, como decíamos, el principio de día por año en Números 14:34, Ezequiel 4:6, él encontró este principio, y en esa base, sentado ahí, fue como interpretó correctamente las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Un punto muy importante, que él mismo quedó sorprendido, señores. La forma delicada en que el Espíritu Santo le había guiado en su descubrimiento respecto de lo que creía que era el momento del regreso de Cristo. Y por supuesto, con eso en mente, nosotros quisiéramos hacer un punto y aparte en la lección del día de hoy, porque llegamos a su final, y ya luego en la próxima entrega pues estaremos ampliando sobre el tema de los 2300 días de Daniel 8:14, que usted y nosotros reunidos nos conviene estudiar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias infinitas porque nos permites ver tantas verdades, tantas cosas maravillosas en tu palabra. Ayúdanos a dedicar el tiempo para estudiarla, como lo hizo Miller.